Humberto, retomamos el contacto ahora desde el Ministerio de Salud Pública. Se los había dicho más temprano, se van a brindar detalles de lo que será este plan de vacunación que ya comenzó en esta jornada contra el COVID-19. Hoy les mencionaba cuántos vacunatorios había. Seguramente se brinden más detalles, sobre todo en lo que tiene que ver con la cantidad de agendados, cómo está siendo el procedimiento, más detalles. Ustedes saben que ayer el propio Ministerio de Salud Pública emitió un informe a través de su página web donde se detallaba, por ejemplo, cómo iban a ser esos grupos, un informe de priorización y escalonamiento de la vacunación con el comienzo de este plan para el grupo que incluye, como ustedes saben, y ya lo hemos mencionado a lo largo de estos últimos días, personal de la educación, policías, militares y trabajadores de INAU. La novedad que surgió a partir de este informe en la pasada jornada tenía que ver con el personal de la salud, que el propio presidente de la República hace ya algunos días había explicado que sería inmunizado con la vacuna de Pfizer seguramente, que esto ocurriría 15 días después del inicio de este primer grupo, pero que en caso que no se llegue a tiempo con la vacuna de Pfizer, se podría aplicar la de Sinovac, ya que está previsto que lleguen unas 148.000 dosis en los próximos días. Vamos a guardar por lo que será esta conferencia de prensa. Ustedes están viendo a Julio Medina allí, dialogando con el propio ministro Daniel Salinas, ultimando estos detalles. Está Karina Rando también, la directora de coordinación del Ministerio de Salud Pública. Está el director de la JUNASA, el subsecretario José Luis Sadjian también, y obviamente lo que tiene que ver con las autoridades del Ministerio de Salud Pública. Les decía que se van a estar brindando más detalles. Podemos repasar algunos de los datos que se han conocido también en estos últimos días, por ejemplo, con la llegada de las vacunas. Por ejemplo, por mecanismo COVAX llegarán 148.000 dosis de AstraZeneca de aquí a mayo. Uruguay ya reservó, ustedes saben, 1,5 millones de dosis por este mecanismo. Les decía también que en estas horas el Ministerio de Salud Pública está procesando lo que tiene que ver con los números exactos, por ejemplo, de cantidad de personas que se han ido vacunando. ¿Se acuerdan que en la conferencia anterior el propio ministro Salinas decía que hacía un seguimiento constante de los números, por ejemplo, a nivel de contagios, que era como un vicio que había adoptado en este último tiempo? Se maneja por estas horas que fueron 900 los vacunadores que se inmunizaron el pasado sábado con ese día cero o día D previo al inicio del plan de vacunación. Estaban habilitados 1.200. Hay muchos, y esto se ha manejado un poco por fuera con algunas personas que se ha dialogado, sobre todo los vacunadores que han optado por esperar la vacuna de Pfizer. ¿Por qué? Porque se entiende que tiene mayor eficiencia esa vacuna, mayor efectividad, y por eso algunos han optado por todavía no vacunarse. Obviamente se ha instado por parte de las autoridades a que se continúe con los cuidados correspondientes, que falta menos. Nosotros vamos a guardar por esta conferencia de prensa que va a brindar sobre todo a nivel de información el propio Julio Medina. Vemos que se siguen preparando. Aguardaremos algunos minutos, compañeros, y en un ratito los volvemos a convocar. Bueno, Humberto, se está dando inicio a esta conferencia de prensa, como les he mencionado, que se va a referir concretamente a lo que es el plan de vacunación, obviamente el estado de situación sanitaria del país también. La presentadora está brindando detalles sobre quiénes van a participar de esta conferencia de prensa. Hay expertos, hay representantes del plan de vacunación y obviamente ustedes ven la cúpula del Ministerio de Salud Pública. Está el ministro Daniel Salinas, el subsecretario José Luis Sadjian y también el director de la JUNASA. Ya vamos a escuchar la palabra de Julio Medina. Vamos a hablar primero del ministro Daniel Salinas, corrijo. Buenos días a todos. Un día singular, un día importante, en el cual estamos comenzando ya la vacunación de los grupos priorizados. Es un hecho que la vacunación es una realidad en el país en cantidades suficientes, en las cantidades necesarias, y en este momento tenemos 47.000 personas, 47.118 personas ya agendadas para vacunarse en los 3 primeros días. El objetivo, después de casi un año de lucha contra este flagelo,
que ha sido el virus de SARS-CoV-2 y su enfermedad de COVID-19 con su saga de fallecimientos, de afección respiratoria, de convalescencias, de aislamientos, de repercusiones en distintos ámbitos psicosociales, sus repercusiones a nivel económico y laboral, sin lugar a dudas, ha sido un desafío extremo para el país, para el mundo, y nos parece que hoy por hoy tenemos una carta fundamental para hacer frente a este flagelo, y esa carta es disponer de la cantidad necesaria de vacunas ya comprometidas para lograr una inmunidad que alcance a todos los mayores de 18 años en nuestro querido país. Esto es fundamental porque en algún tipo de campañas, con menos porcentaje, se alcanza una reducción de la morbilidad, la mortalidad y de la transmisión comunitaria. En este caso, como que la vara se puso un poco más alta, en parte por desconocer la Organización Mundial de la Salud, el CDC, es decir, cuál es el nivel para lograr esa llamada inmunidad de rebaño, un término que es desagradable decir siempre cuando me cuesta decir inmunidad de rebaño, pero se tomó un límite de 70%. Inmunidad de rebaño porque nosotros los uruguayos no somos una majada que se deja llevar, pero sí somos una sociedad consciente, una sociedad que tuvo una impronta vacunal desde los primeros tiempos, que tiene un certificado de esquema de vacunación obligatorio desde hace muchos años y que tiene uno de los índices de enfermedades prevenibles por inmunización más altos en América Latina y el Caribe. Y siguiendo esas tradiciones que ponemos a disposición de toda nuestra población, la vacuna contra el COVID-19, contra el virus SARS-CoV-2. Esto como característica, no quiero ser muy largo en la explicación. Normalmente la Organización Mundial de la Salud prioriza los grupos esenciales. Esos grupos esenciales está constituido por el personal de la salud y aquella población vulnerable que reside en residenciales de ancianos, acá conocidos como LPM. Y además de eso, policías, militares y bomberos. Nos parece que el Uruguay también se está destacando en eso, en que en esta población priorizada dispuso la vacunación de la totalidad de los docentes de nivel preescolar, centros CAIF, primaria, secundaria, UTU, personal de INAU, personal de INISA y a la vez a las personas privadas de libertad que constituyen un núcleo también vulnerable por sus condiciones de vida y por sus condiciones en cuanto a la convivencia dentro de la reclusión. Por lo tanto, hay vacunas para todos y es muy importante la conciencia colectiva, la misma conciencia colectiva que nos diferenció en el mundo como para no hacer un lockdown o un cierre total, la misma conciencia colectiva que nos permitió dominar el crecimiento exponencial que se insinuaba en diciembre y en enero y que ahora estamos teniendo un rebote, y tenemos que decirlo también porque no es menor, un anuncio de la llegada de una vacuna no nos hace inmune a la infección. Tenemos que tener conciencia de que tenemos que mantener las 3 reglas de oro, muy importante, y durante algunos meses más, hasta que muchos centenares de miles, millones quizás, estén por lo menos con la primera dosis, si no es que hasta con la segunda. Eso lo vamos a ir viendo a su vez de la experiencia mundial. Hemos tenido que
recurrir no solamente a los mecanismos multilaterales del COVAX, Gavi, OMS, para traer la vacuna de AstraZeneca, de la cual están llegando hasta mayo 148.000 dosis, pero que están previstas 1.555.000 dosis en total, que alcanza para el 20% de la población estimada, que son 755.000 personas, sino que en virtud de las incertidumbres en cuanto a la llegada definitiva y a las fechas ciertas, se recurrió por parte de la Presidencia de la República y nosotros apoyando en la parte técnica a realizar acuerdos bilaterales con dos farmacéuticas más, con las cuales están culminadas los convenios, que son Sinovac para la vacuna Coronavac y Pfizer para su vacuna. Además de seguir manteniendo conversaciones con otros proveedores que no viene al caso mencionar, pero que sí se ha trabajado fuertemente. Yo quisiera cederle la palabra al licenciado y subsecretario del Ministerio de Salud Pública, José Luis Argián, un gran compañero de tareas, donde hemos sabido complementarnos en distintos tipos de tareas, sobre todo mucho en lo que hace a temas logísticos, aprovisionamiento, temas de administración. Con sus conocimientos de administración ha sido un baluarte para este ministro contar con José Luis y a su vez tener un equipo, la verdad que ha sido sumamente leal. Menciono a la doctora Karina Rando, en especial directora general de coordinación, a mi amigo el doctor Miguel Asqueta, que si Dios quiere mañana ya se está reintegrando al Ministerio de Salud Pública, director general de la Salud, al coronel retirado Gustavo Cardoso, director general de Secretaría, que ha tenido el peso y la responsabilidad de tener que manejar temas de licitaciones y de compras y en fin, de todo, siempre de hoy para ayer. También a la doctora Carolina Rebagliati, directora general de Fiscalización, y a Picabea, subdirector de Fiscalización, y agradecer al equipo de asesores personalizados acá en el profesor y referente nacional en virología y en enfermedades infecciosas, el profesor Julio Medina, nuestro asesor desde el inicio de la crisis del coronavirus, al doctor Víctor Piris, también, y también un profesional de gran trayectoria, el doctor Luis González Machado, presidente de la JUNASA, quien supo amalgamar en su momento lo que eran las tensiones entre oferta y demanda de salud para que no se aglomerara la gente en los servicios, para tener disponibles camas de CTI, en fin, y que ahora va a tener un rol fundamental en la normalización de la atención médica que comienza en marzo y en abril va a ser agresiva y la vamos a vincular a las metas. También agradecer a toda la gente de inmunización. Teresa Picón, tu trabajo ha sido muy bueno, con Noelia Esperanza y con además la gente de Laurelar, Graciela Pérez Artori también, no me quiero olvidar de nadie, pero todos están en mi mente y en mi corazón y en centenares de informes leídos a lo largo de estos meses. Así que muy agradecido y le cedo la palabra a José Luis. Muchas gracias. Invitamos a continuación a hacer uso de la palabra al señor subsecretario de Salud, el licenciado José Luis Argián. Buenos días para todos. Muchas gracias, Daniel, también a vos por el trabajo, la confianza y la dedicación. En el día de hoy estamos abriendo una nueva etapa en el combate a la pandemia, una etapa más, que como lo han sido hasta ahora, etapas de responsabilidad, de progresividad y de forma escalonada. A partir de ahora tenemos un nuevo desafío como país, como lo tuvimos en marzo del año pasado, con los primeros casos, como lo tuvimos en Semana Santa o de turismo, cuando pedimos quedarnos en casa, cuando lo tuvimos en invierno, cuando se avecinaba aquel invierno donde era todo incertidumbre y donde no sabíamos cómo íbamos a
a reaccionar y cómo íbamos a transitar la pandemia. Tuvimos el desafío de controlar la primera ola, por noviembre y diciembre. Tuvimos el desafío de pasar las fiestas de fin de año y de que no se disparen los casos. Y el último desafío, el de la temporada de verano. Hoy tenemos el desafío de vacunarnos, de vacunarse para cuidarnos y cuidar a los demás. Tenemos este desafío en conjunto con lo que representa hoy, 1 de marzo, donde aumenta la movilidad. Y esto es algo muy importante. Y es que tenemos que mantener las medidas de cuidado. Tenemos que restringir lo que son los contactos, como ya sabemos, a lo largo de este año, y tenemos que seguir haciéndolo por un tiempito más. Mantener las burbujas, porque esto todavía no terminó. En nuestro país hay una rica tradición en vacunación, desde hace muchos años. Lo tenemos en nuestra esencia, lo que es las campañas de vacunación. Por eso quiero apelar a la responsabilidad solidaria. Y esto es algo muy importante que estamos viendo en estos días. A medida que se abren los grupos de vacunación, como bien sabemos que esta vacunación, como decía el señor ministro, va a ser por grupos, va a ser escalonada, va a ser progresiva. A medida que se abre cada grupo, la responsabilidad de agendarse inmediatamente, no dejar para después. Porque vamos a tener vacunas suficientes para todas, pero las llegadas son progresivas. Por eso es importante cada grupo agendarse de manera rápida, para que vaya teniendo más efecto la vacunación, para que podamos ver los efectos entre todos. Yo quiero agradecer y reconocer a la ciencia mundial que nos permite tener estas herramientas, las vacunas, y a los científicos locales que a lo largo de este año han sido de gran apoyo, gran soporte, y en la campaña de vacunación con una meridiana claridad para quienes no provenimos de la ciencia, poder entender, poder comprender y poder saber lo que es la responsabilidad y lo que refiere a cada tipo de vacuna y lo que tiene que ver con la campaña de vacunación. Yo quiero solidarizarme con las familias que perdieron un ser querido, con los que pasaron la angustia de transitar con la enfermedad, y en ellos tenemos que reforzar y continuar dando la batalla.